Bueno, estamos acá para hablar acerca de la crisis de 2001. Y bueno, quiere decirnos su nombre completo, Marcelo Pietro, vicedirector del nivel secundario. edad, 49 años. 49. Sí. Bueno, vamos a comenzar con unas preguntas acerca de este tema. Y bueno, ¿quieres hacerlo primero, Mauro? Bueno, señor vicedirector, ¿estuvo de acuerdo con el gobierno antes de la crisis? Es decir, tengamos presente que el gobierno asume en 1999, luego de 10 años de un régimen político que se conoció como el menemismo. Eh, los últimos años del menemismo fueron realmente muy traumáticos. Bueno, nos quedamos en lo de Menem. Sí. Bueno, hubo 10 años de gobierno menemista. Calculo yo que hubo un cansancio de ese tipo de propuesta, y los últimos 4 años podríamos decir que hubo una recesión, una pérdida de empleo, hubo un estancamiento de la situación económica y mucha gente perdió el trabajo. Eh, cuando la alianza gana, justamente gana diciendo que va a no ser tan corrupto como se había acusado al gobierno del menemismo, que venían a proponer más democracia, a mejorar económicamente, y lamentablemente en el primer año de gestión estalla un caso de corrupción gravísimo, como la aprobación de una ley que perjudicaba al sector trabajador, que supuestamente había sido pagado por el gobierno a muchos senadores para que aprobaran la ley. O sea, un pago corrupto. Así que todavía está abierto ese juicio. Es decir, que si vos me preguntás si yo estuve de acuerdo con el gobierno, yo particularmente no voté a la alianza en ese momento, pero parecía que venían a renovar, a cambiar esa situación. Eh, Así que, digo, apoyé como he apoyado a todos los gobiernos democráticos en Sí. ese sentido. Está bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Mauro. ¿Participaste del cacerolazo? Eh, Yo participé, digamos, de los reclamos, no estuve particularmente en ningún cacerolazo, sí estuve en los lugares. Estuve en el obelisco en el momento que se hacen las manifestaciones. Tenía hijos muy chiquitos, por lo tanto seguí muchas de esas situaciones por televisión, pero evidentemente se notaba que ya era una situación que no daba para más. Está bien. ¿Usted fue afectado por el corralito? Fui afectado en el corralito en el sentido de que se nos permitía sacar durante el mes de trabajo solo un porcentaje de lo que teníamos como salario. Es decir, que no podíamos extraer el sueldo completo del banco. ¿Sí? Sí. Sabemos que hay otros casos más graves, que era la gente que tenía ahorros o que tenía plazos fijos, que sí fueron afectados más gravemente. Es decir, si uno tenía que limitar sus gastos a lo que podía extraer por semana del banco. ¿Por qué? Porque la ley establecía que los salarios debían ser bancarizados, es decir, se dejó de utilizar efectivo, o sea, los pagos del trabajo formal pasaron a ese momento a bancarizarse, es decir, que los sueldos se cobraban a través del banco. ¿Esta crisis tuvo repercusión en su economía? Sí, por supuesto. Lo primero es que yo, gracias a Dios, trabajé siempre en una escuela subvencionada. Por lo tanto, el salario viene del sector público, desde la provincia de Buenos Aires, que da garantía laboral. Ahora, el problema es que ese salario comenzó en un principio a ser 100% en pesos, pero cuando el Estado se empieza a quedar sin efectivo, sin dinero circulante, se empieza a dar bonos en porcentaje. Entonces, en un principio cobrábamos el 100% en pesos,
luego el 80% en pesos y un 20% en bonos, que en la provincia de Buenos Aires se llamaron patacones, luego se pasó a 50 y 50, luego se pasó a un 20% en pesos, un 80% en patacones y finalmente el 100% en patacones. Los que teníamos que pagar créditos o teníamos que pagar extracciones hechas del banco, créditos tomados del banco, solo aceptaban pesos. Por lo tanto, había que buscar a alguien que tuviera pesos para cambiarlo por esos patacones. Esto fue realmente, sí, afectó muchísimo. Había negocios que no aceptaban patacones, o que aceptaban cierta parte de la compra en patacones. O sea que sí fuimos limitados por la crisis. Estos cambios que sucedieron ante la crisis los persigue hasta hoy en día. Un poquito. Sí. Bien, si esos, situaciones de la crisis, por ejemplo, mi suegro, que fue despedido previo a la crisis, perdió el trabajo, nunca más volvió a tener un trabajo efectivo. O sea que algo que vino con el menemismo y luego con la alianza de la Rúa, venía una lógica empresarial donde las personas que llegaban a 40 años no eran aptas para la transformación económica, o sea, se los empezaba a despedir. Primero porque cobraban ya un salario mayor por la antigüedad. Entonces estos fueron los primeros en ser despedidos. Y nadie tomaba personas de 40 a 45 años. Mi suegro tenía 42 años cuando fue despedido y nunca más recuperó un trabajo formal. Así que sí, todavía quedan resabios de esa crisis. ¿Qué medidas toma hoy para tratar de evitar que su economía sea afectada con la crisis de entonces? Me decís que ante una probable crisis, crisis. Uno trata de no guardar plata en el banco, ¿sí? Hoy realmente el dinero uno lo usa para consumir, digamos. Uno no tiene, trabajando en la docencia, no tiene capacidad de ahorro. Por lo tanto, tiene que consumir el efectivo. Ahora, de quedar algún ahorro, nunca se deja todo en el banco, porque el que se quemó con leche, cuando ve la vaca llora, dice el refrán, ¿no? Entonces uno sabe que los bancos no son tan seguros. Sí. ¿Qué cambios vio usted o puede notar con la crisis del 2001 a diferencia de la del 90? El 89. La del 89. Son dos crisis diferentes. Sí, Uh-huh. la explosión es la misma. Podríamos decir que la crisis del 89 fue producida por un aumento de los precios, una hiperinflación. Llegamos a un tiempo donde los precios de los productos, por ejemplo en los supermercados, se remarcaban a la mañana y a la tarde. Si había un precio a la mañana y un precio distinto a la tarde, y así todos los días. Es decir, que el salario que cobrábamos, que se cobraba a principio de mes, a fin de mes ya no tenía poder de compra. ¿Se entiende? Entonces, esa crisis estuvo provocada entonces por un avance de los precios y gente que quedó totalmente fuera del consumo. Eso provocó la crisis del 89. La crisis del 2001 podríamos decir que fue la falta de plata. Así que había estabilidad económica porque prácticamente la inflación no se reflejaba en los precios. Los precios estaban congelados. Pero ¿qué pasaba? La gente no tenía dinero. ¿Dónde estaba el dinero? El dinero se lo habían llevado. Las empresas que llegaron con esta idea de las propuestas neoliberales, dejar que ingresen empresas extranjeras porque iban a generar trabajo en Argentina, el dinero que juntaban estas empresas no quedaba en el país, sino que marchaban a sus casas matrices al exterior. Más los pagos de la deuda externa,
lograron lo que se llama déficit fiscal, es decir, el gasto del Estado era superior a los ingresos del Estado. Todo esto generó un cóctel de que llegó un momento que no había plata real para todos. Entonces, la falta, si bien no se podía comprar, es igual, esto se comparte con el 89, gente que quedó fuera del consumo por no poder comprar los productos de las necesidades básicas. En el 2001 tiene que ver con esto, no hay plata. Entonces, el efecto es el mismo, se produce la crisis institucional. Ambos gobiernos tuvieron que renunciar, tanto el del 89, el doctor Alfonsín, como el del doctor de la Rúa en el 2000. Sí, 22 de diciembre del 2001. ¿Ha sufrido saqueos o ha tenido que participar, verse obligado a participar en alguno? No, por una cuestión ética yo estuve en ambos saqueos, pero no digo, por lo que me han educado en mi casa, yo creo que esos son los valores más grandes que me dio mi familia. Lo ajeno no se toca, pero he estado presente mirando porque siempre admiré la historia y yo consideraba que esos hechos iban a ser históricos, iban a quedar historia, esto no era un hecho común. Así que fui observando quién lideraba las situaciones, cómo se producían, y sí fui afectado doblemente. En los saqueos del 2001 se roba el supermercado Día. Mi casa da al fondo del supermercado Día. Por lo tanto, intentaron entrar por adelante, que la policía lo defendió, pero entraron por detrás. La policía tiró gases lacrimógenos, que entró a mi casa. Así que probé lo que es sentir el gas lacrimógeno y mis hijos también. Entonces, esta es una de las consecuencias de esos saqueos. Y la otra gran consecuencia fue no poder conseguir productos de primera necesidad porque los negocios habían sido saqueados. O sea, quedarnos sin leche durante un tiempo, quedarnos sin pan, sin determinados productos, sin pañales. Por ejemplo, yo tenía una de mis nenas que usaba pañales desde ese entonces. Esas son las consecuencias que hoy te puedo contar, que recuerdo de esa crisis. ¿Cree usted que el país se dirige a una nueva crisis y a tal vez saqueos como los que hubo en años anteriores con el anterior gobierno? Estamos en la Argentina. En la Argentina está probado que puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. De un momento donde la gente tiene mucho dinero, puede viajar al exterior, a momentos donde estamos haciendo ollas populares para darle de comer a la gente que no tiene comida. Ambos extremos son parte corriente de nuestro país, de la situación política, social y económica de nuestro país, que es como oscila nuestra historia. Es decir que, si vos me preguntas, ¿es posible? Y posible es. Para que no suceda, se tienen que tomar determinadas medidas que prevean no llegar a esa situación. Ahora, el índice de inflación es del 36.6 ahora en octubre. Se prevé que va a pasar el 40% en diciembre. Muchos de los trabajadores hicieron un acuerdo salarial en febrero y marzo por un aumento del salario del 30%. Entonces, si el salario aumentó un 30%, el caso de los docentes 32%, todavía no terminó el año y ya estamos en una inflación del 36%. ¿Qué significa esto? Que puede seguir subiendo. Que va a seguir subiendo. O sea, la inflación sigue subiendo. Ahora, ya superó el aumento. Es decir, que nosotros ya estamos perdiendo, ya nuestro poder de compra dejó de ser... nosotros hoy ya estamos cobrando menos que en marzo de este año. Cobramos la misma plata, pero nuestro poder de compra es menor, o sea que nuestro sueldo, el salario real, se redujo. Nosotros hoy ya en octubre estamos cobrando menos que en marzo. ¿Y cuándo vamos a volver a negociar nuestro salario? En febrero del año que viene. Es decir, que nosotros vamos a comprar cada vez menos por 5 meses todavía.
prácticamente medio año. Es decir, que nuestro poder de compra hasta febrero del año que viene va a ser cada vez menor. Es decir, que vamos a caer debajo de la línea de pobreza, tal vez, hasta febrero. ¿Se entiende? Sí. Este es el problema de la inflación, ¿sí? La inflación es un impuesto que lo pagan la clase trabajadora. Un impuesto no estatal, ¿sí? Bueno, sería difícil de explicarles a ustedes todos los componentes de la inflación, ¿no? ¿Qué más? ¿Consideró usted durante la crisis salir del país, ir a vivir a otro país? No. La verdad que yo vi mucha gente que se fue, conocidos que se fueron, que optaron por irse. A uno le brota en situaciones difíciles las cosas que uno tiene dentro. Yo tengo una convicción de que soy profundamente argentino, que creo en el proyecto de nuestro país, a pesar de que hay dificultades. Creo que es la tierra donde quiero que vivan mis hijos, y además trabajo en la educación. Y el trabajo en la educación tiene un componente de esperanza. Es decir, si nosotros a muchos de ustedes los recibimos en preescolar, a otros los vamos a ir sumando después, pero los vemos crecer y nosotros apostamos a ustedes. Digamos, la apuesta de los que trabajamos en la educación es para que eduquemos de la mejor manera, para que no permitamos que nuestro país, seamos todos constructores de un país mejor. Esa es la tarea de un educador. Por lo tanto, sería un mal educador si yo me voy, ¿sí? Porque sería negarles esperanza. Entonces no me puedo permitir la desesperanza y no me puedo permitir ir a vivir a otro lado. Bueno, ¿queríamos tener una última pregunta? ¿Una anécdota que se acuerde? Una anécdota. Yo creo que, bueno, recuerdo el día que entran al supermercado Día, entran por detrás, que hay como 5 oleadas de ingresos, donde la gente entra por atrás, sale corriendo, se llevan cosas, la intervención de la policía, tiran las bombas con gas lacrimógeno. Yo cuando veo el humo, agarro a mis 2 nenas que estaban jugando en el fondo de mi casa, las agarro, voy y nos agarra el humo. Yo les pedí que cerraran los ojos. Yo no llegué a cerrar los ojos, es más, no conocía el efecto del gas lacrimógeno y me agarraron las arcadas como si hubiera probado querosén, no sé, alguna cosa asquerosa. Se me secó la garganta, me empezaron a llorar los ojos. A una de las nenas mías que respiró le pasó lo mismo. Vimos que estaba la ventana del frente, cerramos la ventana, prendimos el ventilador para desparramar el humo, y nos quedamos viendo los distintos ingresos, la corrida de la policía, otro ingreso, la corrida de la policía, y me acuerdo que todo había empezado al mediodía. A las 7 de la tarde, casi ya cuando oscurecía, 8 de la tarde cuando oscurecía, observo una última persona que se mete al supermercado. Digo, ¿qué va a sacar ahora? Si ya estuvieron sacando durante toda la tarde, ¿qué quedó? Y veo que el señor sale, era un hombre, sale con el inodoro. Se robó el inodoro del baño del Día, ¿sí? El baño de los empleados. Salió con el inodoro. Este fue lo último. No le dejaron ni el inodoro en el baño al supermercado Día. Bueno, después esta anécdota que parece graciosa, pero que es triste, refleja un poco lo que fue una crisis terrible. Bueno, en mi casa tiraban, porque venían corriendo, habían saqueado una zapatillería. Entonces venían corriendo y tiraban las cajas amontonadas, y gente que venía a ver si encontraba alguna zapatilla dentro de las cajas. Y había gente que tiraba un montón de cajas vacías, pero con alguna adentro, porque los venían corriendo. Entonces cuando la policía se volvía, ellos venían y revisaban y encontraban las zapatillas que se estaban llevando. 2 anécdotas que muestran que junto al hambre, había gente que realmente le estaba pasando mal,
pero también hay oportunistas. Digo, ¿qué sentido tiene robarse un inodoro? ¿Qué sentido tiene, si uno tiene hambre, saquear una zapatillería? Porque eso no da para comer. Entonces, en la crisis fluye todo. Fluye lo bueno, fluye lo malo. El que realmente tal vez ve su única oportunidad de conseguir un alimento así, y está el oportunista. El que aprovecha esas situaciones para sacarse una tajada para él. Así lo vemos en las cuestiones prácticas, pero también en las cuestiones políticas. Porque no podemos decir que muchas de esas situaciones fueron también fogoneadas y apoyadas por ciertos grupos políticos que buscaban desestabilizar el gobierno. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias, chicos. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, señor Otero. Espero que les sirva. Muchas gracias. Muy bien. Distintos ingresos, la corrida a la policía, otro ingreso, la corrida de la policía, y me acuerdo que todo había empezado al mediodía. A las 7 de la tarde, casi ya cuando oscurecía, 8 de la tarde cuando oscurecía, observo una última persona que se mete al supermercado. Digo, ¿qué va a sacar ahora? Si ya estuvieron sacando durante toda la tarde, ¿qué quedó? ¿Qué quedó? Y veo que el señor sale, era un hombre, sale con el inodoro. Se robó el inodoro del baño del día, ¿sí? El baño de los empleados. Salió con el inodoro. Ese fue lo último. No le dejaron ni el inodoro en el baño al supermercado Día. Bueno, después esta anécdota que parece graciosa, pero que es triste, refleja un poco lo que fue una crisis terrible. Bueno, en mi casa tiraban, porque venían corriendo, habían saqueado una zapatillería. Entonces venían corriendo y tiraban las cajas amontonadas, y gente que venía a ver si encontraba alguna zapatilla dentro de las cajas. Y había gente que tiraba un montón de cajas vacías, pero con alguna adentro, porque los venían corriendo. Entonces cuando la policía se volvía, ellos venían y revisaban y encontraban las zapatillas que se estaban llevando. No, dos anécdotas que muestran que junto al hambre, había gente que realmente le estaba pasando mal, pero también hay oportunistas. Digo, ¿qué sentido tiene robarse un inodoro? ¿Qué sentido tiene, si uno tiene hambre, saquear una zapatillería? Porque eso no da para comer. Entonces, en la crisis fluye todo. Fluye lo bueno, fluye lo malo. El que realmente tal vez ve su única oportunidad de conseguir un alimento así, y está el oportunista. El que aprovecha esas situaciones para sacarse una tajada para él. Así lo vemos en las cuestiones prácticas, pero también en las cuestiones políticas. Porque no podemos decir que muchas de esas situaciones fueron también fogoneadas y apoyadas por ciertos grupos políticos que buscaban desestabilizar el gobierno. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias, chicos. Muchísimas Muchísimas Muy gracias, señor Otero. Espero que les sirva. Muchas gracias. Muy bien. Que muchas de esas situaciones fueron también fogoneadas y apoyadas por ciertos grupos políticos que buscaban desestabilizar el gobierno. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias, chicos. Muchísimas Muchísimas Muy gracias, señor Otero. Espero que les sirva. Muchas gracias. Muy bien. Les sirva. Muchas gracias. Muy bien.